Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un artículo de Billboard, que saca un ranking de los 100 artistas latinos más influyentes del siglo XXI. Destaca el top 10, claro, y pone a Bad Bunny como número 1, todo basado en cómo han funcionado en las listas entre 2000 y 2024. Vamos a entrar directamente a ver qué nos parece. A ver, en líneas generales, yo diría que el artículo cumple. Presenta el ranking de forma clara, directa y se basa en datos objetivos de Billboard, que eso siempre da solidez. Te da una foto útil de quiénes son los grandes nombres de la música latina de estos últimos 20 y pico años, ¿no? Y esos pequeños perfiles del top 10, añaden contexto, dan valor para entender un poco los logros de cada uno. La función informativa básica yo creo que la cumple bien. Sí, estoy de acuerdo. La información está ahí y está clara, la verdad. Pero yo creo que justo ahí se abre una puerta interesante. El artículo, como dices, informa bien presentando el ranking, pero podría ganar muchísimo si conectara un poco los puntos, ¿sabes? Si dibujara un panorama más analítico de cómo ha evolucionado la música latina en este siglo. Ah, entiendo. ¿Te refieres a ir un poco más allá de simplemente listar nombres y éxitos? Exacto. Es que se centra mucho en detallar los logros individuales, los datos de las listas para cada uno del top 10, que está bien, es necesario, pero no profundiza o no lo hace explícitamente en las tendencias grandes, en los cambios culturales que la propia lista, si la miras en conjunto, te está mostrando. Es como tener las piezas del puzzle pero sin enseñar la foto completa, ¿no? Se pierde un poco la oportunidad de interpretar por qué estos y no otros son los que dominan, o qué nos dice esta selección sobre cómo está la música latina ahora y cómo ha llegado hasta aquí desde el 2000. Pienso en cosas obvias que se ven ahí, el subidón imparable del urbano, la fusión de géneros que ya es casi la norma, el impacto de la diáspora, o incluso cómo aguantan figuras que ya estaban ahí al principio del siglo. Vale. O sea que falta ese hilo conductor, ese análisis que conecte los datos sueltos en una historia más grande sobre la música latina de este tiempo. ¿Y eso cómo? ¿Cómo se podría meter ahí de forma que funcione? Pues mi sugerencia sería meter pequeños análisis, como pinceladas, ¿sabes? Que contextualicen el ranking dentro de esos movimientos más amplios, musicales y culturales. No hace falta que sea un ensayo, sino comentarios que den perspectiva. Se podría hacer en la intro para enmarcar la lista desde el principio, o en la conclusión como reflexión final, o incluso, meter comentarios puntuales entre perfil y perfil, para ilustrar una tendencia justo cuando hablas de un artista que la representa. ¿Tienes algún ejemplo? ¿Para ver cómo quedaría eso en la práctica? Claro, pues por ejemplo, podrías añadir un párrafo al principio o al final que comente directamente cómo la lista muestra la hegemonía, casi aplastante, del reggaetón y el trap latino en la última década, citando a Bad Bunny, claro, pero también a Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee, y cómo eso convive o contrasta con la reinvención de géneros como la bachata, con Aventura y luego Romeo Santos, o cómo siguen ahí las superestrellas globales del pop, tipo Enrique Iglesias, Shakira, Juanes, que van adaptándose, junto a figuras del regional como Marco Antonio Solís, que es súper sólido. Nombrar estas corrientes ya le da otra lectura al ranking, ¿no? Otro ejemplo, podría señalar las colaboraciones clave, es que se mencionan en un montón de perfiles. Juanes con Nelly Furtado, Shakira con Sanz, luego con Bizarrap con Karol G, Enrique Iglesias con Destemer Bueno y Gente de Zona, Daddy Yankee con Fonsi y Bieber, Romeo Santos con Usher o Drake. Se podría comentar brevemente cómo esa estrategia de colaborar parece fundamental, casi necesaria para el éxito global en este siglo. ¿Y qué dice eso de cómo funciona la industria ahora? O, y esto es llamativo, dedicarle un pequeño análisis al fenómeno Bad Bunny, cómo llega relativamente tarde desde 2016, pero arrasa hasta el número 1. Eso quizá refleja la aceleración brutal de la fama con el streaming, ¿no? Un nuevo modelo de conectar con la gente. Incluso podrías comentar la diversidad geográfica o la falta de ella en el top 10. ¿Qué indica eso? Son ideas, para añadir esta capa que conecte los datos con las tendencias grandes. Es un enfoque interesante. Oye, y cambiando un poco de tema, pero que tiene que ver con cómo se lee el artículo, hablemos de la estructura. A ver, la estructura de lista, del 10 al 1, es funcional. Y seamos sinceros, es lo normal en estos rankings. Pero explorar otras formas podría hacerlo más dinámico, más atractivo, ¿no? Más allá de buscar solo quién está en qué puesto. Sí, es verdad que la cuenta atrás es lo que esperas,
pero a veces lo que esperas puede ser, bueno, un poco predecible. Exacto. La presentación ahora es muy secuencial. Intro, dicen que Bad Bunny es el 1, luego van del 10 al 2 con los perfiles, y cierran volviendo a Bad Bunny. Es muy eficaz si quieres buscar rápido un nombre, eso sin duda, pero si intentas leerlo de principio a fin, pues igual se hace un poco monótono. No te construye una narrativa, un arco sobre la música latina de este tiempo. Parece más una base de datos ordenada que un relato, ¿sabes? Entendido. Prima lo funcional sobre enganchar con una historia, en ese caso. ¿Y qué alternativas se te ocurren? ¿Cómo se podría estructurar para que fuera más atractivo sin perder la información clave del ranking? Incluso narrativo. Agrupar a los artistas o presentar la info de forma menos lineal. Eso podría crear conexiones que no esperas y mantener más el interés. Por ejemplo, agruparlos por corrientes. Imagina secciones tipo Los Pilares del Urbano, y ahí metes a Daddy Yankee, J Balvin, Ozuna, Bad Bunny. Otra sección, Innovadores de género. Ahí podrían ir Aventura y Romeo con la bachata y quizás Solís con lo suyo. O iconos pop globales. Iglesias, Shakira, Juanes. La idea sería presentar cada grupo, explicar un poco por qué son relevantes juntos en estas 2 décadas y luego ya detallar los perfiles dentro de ese grupo. Eso ya te crea como mini historias dentro del artículo. Eso rompería la monotonía, sí, y te permitiría comparar estilos dentro de cada bloque. Suena bien, ¿eh? ¿Alguna otra idea de estructura? Otra opción, usar una lógica más cronológica, aunque sea de forma sugerida. Empezar con los que ya estaban fuertes a principios del siglo XXI, Iglesias, Shakira, Solís, Juanes, luego pasar a los que marcaron la siguiente ola, Daddy Yankee con el reggaetón global, Aventura Romeo, y acabar con la generación más reciente que lidera ahora, J Balvin, Ozuna, Bad Bunny. Eso daría una sensación de evolución, de cómo se han ido pasando el testigo. O una tercera vía, más periodística quizá, empezar con una anécdota potente. El impacto global de la música latina hoy. Podría ser sobre Bad Bunny en Coachella o el bombazo de Despacito. Y desde ahí, desenrollar la lista no como cuenta atrás, sino como una exploración de quienes construyeron ese camino. Incluso, mira, una estructura de parejas. Comparar artistas con trayectorias parecidas o poner a dialogar un ícono pop con uno regional. No sé, son formas de romper la línea y ofrecer una lectura más envolvente. Menos predecible. Son enfoques interesantes, sí. Mueven el foco de la posición pura y dura a la narrativa, al contexto. Y hablando de los perfiles individuales, creo que ahí también se puede dar una vuelta. Los resúmenes de cada artista están bien, informan sobre logros en listas, eso está claro, es la base de Billboard. Pero podrían afinar un poco más para destacar de forma memorable la contribución única, el sello de cada uno en la música latina de este siglo. ¿Quieres decir que, más allá de los números 1 y las semanas en lista, a veces falta captar la esencia, el por qué ese artista es relevante culturalmente o en su sonido? Mencionan cuándo empezaron a ser relevantes en este siglo, sus números 1 en Hot Latin Songs y Top Latin Albums, algún premio, las semanas en el hashtag. Esta estructura, repetida 10 veces, aunque tenga datos valiosos, a veces diluye un poco la esencia de cada figura. Corres el riesgo de que, si quitas los nombres y las canciones, el relato del éxito suene parecido para artistas que son muy diferentes. Se centra mucho en el qué, los logros, y menos en el cómo, su estilo, o el por qué, su impacto diferente. Entendido que la plantilla puede hacer que todos parezcan cortados por el mismo patrón. Entonces la propuesta para hacerlos más distintivos, más memorables. Pues la sugerencia sería buscar, dentro de cada perfil, además de los datos de Billboard, que son imprescindibles, claro, buscar una frase, un ángulo, una idea corta que capture lo singular de su legado en este periodo 2000-2024. La pregunta clave sería: ¿qué aportó esta persona que fuera rompedor, definitorio o muy influyente en su momento y que siga sonando hoy, más allá de las cifras? Por ejemplo, para Aventura, el artículo dice que reinventaron la bachata con R&B, pop, hip hop. Vale, correcto. Pero se podría enfatizar más cómo canalizaron la experiencia de la diáspora dominicana en Nueva York.
Crearon un sonido que conectó de forma muy fuerte con una nueva generación bicultural. No es solo la mezcla musical, es el reflejo de una realidad social lo que les hizo únicos. Ajá, darle ese matiz cultural o social que muchas veces explica por qué un artista cala tanto, más allá de lo musical o comercial. Justo. O para Juanes, se habla de su éxito y su mezcla de pop rock con sonidos colombianos. Podríamos afinar destacando su habilidad, sobre todo en la primera década del siglo, para hacer un pop rock con consciencia social, con letras sobre temas complejos y raíces musicales claras, vallenato o cumbia, y conseguir que esa fórmula fuera masiva, panlatina e internacional. Fue un equilibrio muy suyo el que logró. Para Daddy Yankee, el artículo dice que fue pionero en globalizar el reggaetón. Cierto, pero se podría subrayar su rol no solo como pionero, sino como el arquitecto que llevó el reggaetón de ser algo más local o underground a ser un lenguaje musical global dominante. Su trabajo abrió puertas en la industria para todos los que vinieron después. Es casi un papel fundacional en la escena actual. Y para el número 1, Bad Bunny. Además de contar sus récords impresionantes, que el artículo lo hace bien, se podría destacar más su capacidad para desafiar normas de género, musicales y sociales, su control artístico total, que no es tan común, y su habilidad para convertir su música en un comentario cultural casi en directo. Está redefiniendo lo que es ser una superestrella latina global hoy. Incluso para Marco Antonio Solís, que está en el top 10. Más allá de ser un ícono regional, se podría decir que su presencia ahí demuestra la fuerza de la composición clásica, de la conexión emocional directa, un tipo de estrellato que ha sobrevivido a todas las modas del siglo. Se trata de buscar ese ángulo distintivo, esa frase titular para cada artista, que haga que su perfil resuene de forma única, complementando las cifras con el impacto cualitativo. Vale. Buscar esa pincelada que capture la esencia irrepetible de cada uno. Me parece un buen punto. Y esto me lleva a pensar en algo relacionado con la base misma del artículo, la metodología. A ver, el artículo se basa en las listas de Billboard y eso le da objetividad, credibilidad. Pero quizá ganaría un puntito más de profundidad si reflexionara un poco sobre lo que implica usar esa metodología concreta. Es un punto interesante. A menudo se presentan estos rankings basados en datos como si fueran ciencia pura, ¿no? Pero toda metodología tiene sus sesgos, o al menos sus enfoques particulares. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a que el artículo presenta el ranking como el resultado objetivo del rendimiento en listas, y es correcto, según los criterios de Billboard. Pero no se para a comentar qué significa usar precisamente esa vara de medir. O sea, la pieza no reflexiona sobre qué tipo de éxito o influencia premia el sistema de listas de Billboard, ventas, streaming, radio, y qué otros aspectos de la influencia artística o cultural podrían quedar menos visibles o infravalorados en un ranking así. No se discute cómo la forma de medir afecta al resultado final. Entiendo. Sería como añadir una nota al pie sobre la metodología, pero metida de forma más reflexiva en el texto. ¿Cuál sería la sugerencia concreta para hacer eso? Pues la sugerencia sería incluir una sección corta, quizá al principio o al final, o incluso comentarios sueltos que pongan en contexto esa dependencia de las listas Billboard. Se podría explicar de forma sencilla qué tipo de éxito mide este sistema, el éxito comercial masivo, sonar mucho en la radio, el consumo en plataformas de streaming que Billboard sigue. Y a la vez señalar, sin quitarle valor a la lista, que otros aspectos de la influencia, como el impacto cultural a largo plazo, la innovación en sonido que igual no fue masiva pero abrió caminos, la influencia en otros artistas o el activismo, el rol social, pues podrían no reflejarse igual en esta clasificación basada solo en métricas de consumo. ¿Y podrías dar ejemplos de cómo se podría decir eso sin que parezca que estás desacreditando la lista? Claro. Por ejemplo, se podría mencionar que la fórmula de Billboard da mucho peso a ventas, streaming y radio, y que eso, lógicamente, tiende a beneficiar a géneros y artistas con mucho consumo y presencia en medios masivos. Se podría señalar que artistas cuyo pico de impacto fue quizá antes del boom del streaming o de la metodología actual, pienso en gente muy influyente a principios de los 2000, podrían aparecer en puestos distintos a los que su influencia histórica percibida sugeriría. O al revés, artistas que dominan las métricas de ahora pueden subir muy rápido.
También se podría comentar cómo el enfoque histórico de Billboard en el mercado de Estados Unidos puede influir en la visibilidad de unos artistas frente a otros cuyo impacto principal sea en otras zonas de Latinoamérica o España. No se trata de decir que la lista esté mal, sino de enmarcarla. Es una foto muy valiosa y objetiva del éxito medido por Billboard, que son un estándar. Pero recordar al lector que esta es una forma de medir la influencia, centrada en lo comercial y la audiencia, y que otras miradas podrían dar resultados distintos. Eso, yo creo que lejos de debilitar el artículo, le daría más rigor, más transparencia. Comprendo perfectamente. Añadir esa reflexión sobre la propia herramienta de medida enriquece la lectura y ayuda a entender qué representa la lista y qué no. Me parece un cuarto punto muy relevante para un artículo así. Perfecto. Entonces, si tuviéramos que resumir los puntos clave de este análisis del artículo de Billboard, hemos visto que aunque es una pieza sólida en información y datos, podría ganar bastante en impacto y profundidad. Principalmente, explorando más las tendencias culturales y musicales que la propia lista refleja, adoptando quizá una estructura narrativa más envolvente, menos predecible que la cuenta atrás, afilando el enfoque en los perfiles para destacar la contribución única, el legado distintivo de cada artista más allá de las cifras, y finalmente contextualizando un poco el impacto y las limitaciones de la metodología de las listas de Billboard en la que se basa todo. Exactamente. Y si lo traducimos a sugerencias concretas, accionables, para quien ha escribido el artículo o para quien haga algo parecido, serían estas 4. Primero, pensar en incluir análisis explícitos de tendencias musicales y culturales, ya sea en bloques aparte o integrados en la narración. Segundo, experimentar con estructuras alternativas a la lista descendente, temáticas, cronológicas, empezar con una anécdota para enganchar más y enriquecer la lectura. Tercero, al escribir los perfiles, buscar y destacar ángulos más distintivos, más memorables para cada artista, capturando esa esencia única más allá de los números 1. Y cuarto, incluir una breve reflexión sobre la metodología de las listas usadas, explicando qué miden y qué quizá no capturan para contextualizar mejor el significado del ranking. Esperamos que estas ideas y perspectivas sobre cómo potenciar el artículo sean de utilidad. Si se hacen ajustes sobre este material o si tienes otro trabajo, otro documento que te gustaría que analizáramos en profundidad, pues nada, no dudes en enviárnoslo de nuevo. Estaremos encantados de volver a ponerlo aquí sobre la mesa.